Es maravilloso y es grandioso que nosotros podamos recordarle a aquel hombre, aquel Dios hecho carne, que se dispuso a venir a morir por usted y por mí en una cruz. Si bien es cierto, no vivíamos en ese entonces, su salvación es efectiva tanto hacia atrás como para adelante. Él muere 2000 años atrás, nosotros vivimos 2000 años adelante. Pero esa muerte, ese sacrificio en la cruz del Calvario, fue por nosotros también. Le damos gracias al Señor porque usted está acá, porque tenemos el privilegio de participar en esta reunión, porque tenemos hermanos a través de la red también escuchando y participando junto con nosotros, y porque hay otros hombres y mujeres en otro lugar en Sambo Creek, en otros lugares de aquí, como del mundo entero, reunidos en este momento. El Señor Jesucristo dijo que es con su muerte Él iba a ser glorificado. Que si el grano de trigo no caía en tierra no llevaría fruto. Su muerte ha trascendido a lo largo de más de 2000 años y los hombres no lo ignoran. El hombre sabe, aún los musulmanes, los judíos mismos, que el Señor Jesucristo existió, que vivió en la tierra, si bien no lo reconocen como Dios, un día lo van a hacer. Mi hermano estaba leyendo Isaías 53 y él comentaba que esta profecía, escrita 400 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, describe o relata de manera clara lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Pero vamos a recordarnos también que ya han pasado más de 2000 años, o sea, van 2400 años, y que solo les voy a leer, no ese es el tema. Dice el verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? ¿Esos nosotros somos nosotros? En parte sí, pero ¿sabe quiénes reconocen? Hay una nación que está reconociendo en un momento. Hay una nación que va a reconocer, que no lo reconoce hasta ahora los judíos, los israelitas. Hay una nación que estando a punto de ser destruida por el anticristo, va a reconocer y ellos van a decir, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿A quién vino? A los judíos. Ellos van a decir, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, porque no creen en Él. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido para ellos. Cuando Él está muriendo en esa cruz, quien lo abate es Dios, porque para ellos Él es un impostor. Ese reconocimiento lo van a hacer los judíos, el remanente de Israel, que va a ser salvo para entrar al milenio. La Biblia es un espectáculo. La Biblia es digna de que usted y yo la leamos y la reconozcamos. Vamos a hablar o a continuar recordando las doctrinas. Y si mal no recuerdo, habíamos hablado de la doctrina del pecado, ¿sí o no? Vamos a ver, esos que apuntan, habíamos hablado de la doctrina del pecado, del origen del pecado, que lo sabemos, con relación a Dios, con relación a Satanás, con relación a los ángeles, hablamos de esto el otro día. De todo esto
hablamos, la definición del pecado, la definición del pecado, todo eso lo vimos. Pero yo les pregunto a ustedes, aquí tengo varios estudiantes de las Escrituras. Yo creo que así es, ¿verdad? ¿Quién de los que está aquí no estudia la Escritura? Estudiamos la Biblia. Somos seguidores del Señor Jesucristo, somos seguidores de la tecnología. Seguimos a aquel que venimos a cantarle. ¿Cómo agradecer? ¿Se acuerdan que lo cantamos? Lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, yo les pregunto, me gusta preguntar, ¿qué es la naturaleza? Dentro de la doctrina del pecado hay varias enseñanzas que nosotros podemos hacer. Una de ellas es el origen del pecado, la definición del pecado, el pecado personal, pero también hay un tema que nosotros necesitamos profundizarlo y conocer más respecto del mismo, la naturaleza pecaminosa. Hemos oído hablar de la naturaleza pecaminosa. Y la pregunta que yo me hago es, ¿necesitamos a la naturaleza pecaminosa? ¿Ustedes qué opinan? ¿Necesitamos a la naturaleza pecaminosa? ¿Por qué la naturaleza pecaminosa está en nosotros todavía? ¿Por qué? Preguntémonos qué hubiese pasado si cuando nosotros escuchamos el Evangelio y aceptamos al Señor Jesucristo, confesamos con nuestra boca, como dice Romanos, que Jesucristo era a partir de ese momento nuestro Señor. Y si creímos en ese momento que el Padre lo resucitó de entre los muertos, en ese momento, cuando hicimos la confesión de fe, nosotros nacimos de nuevo. Si en ese momento que lo hicimos y que el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros, porque esto así es, ¿verdad? Cuando nosotros lo recibimos, el Espíritu Santo entró a nosotros. Ahora, si el Espíritu Santo, que es Dios mismo, viene a morar en el cuerpo físico de una persona, cuando acepta al Señor Jesucristo y lo recibe como su Salvador, entra a posesionarse dentro de nuestro espíritu humano, estando dentro de nosotros una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué el Señor, cuando entró a vivir dentro de nosotros, por qué nos sacó a esa naturaleza pecaminosa? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Por qué no la sacó? ¿Por qué no la corrió? ¿Por qué no la expulsó? ¿Por qué no la mandó a lo lejos de nosotros y solo quedó su Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Cómo mira eso usted? Eso lo hace porque está la naturaleza. Pero ¿qué pasa si lo hubiera quitado? ¿Por qué no la quitó? ¿Por qué no la quita? Ahora pensemos, él hace lo que quiere, Él es soberano.
Él es Dios, Él es perfecto, no se equivoca. Ahora, si la hubiera quitado, no pasaría lo que está pasando con nosotros ahorita. Nosotros desde que nacimos de nuevo comenzamos una vida espiritual y se inició en nosotros un desarrollo que va aparejado con el proceso de transformación de nosotros. Ahora, si Él la quita la naturaleza de pecado, entonces estaríamos sin pecado, entonces deberíamos de estar ya en el cielo. Entonces la deja dentro de nosotros. Ahora usted entonces piense, entre nosotros y una persona que no está en Cristo, hay una grandísima diferencia. Hay una enorme diferencia. Él está en nosotros. Nosotros estamos en Él. Él dijo, el Señor Jesucristo, en una ocasión, que mi Padre y yo vendremos y haremos morada dentro del creyente. Él está en Cristo. Entonces, nosotros tenemos, Él no la quitó. Si la hubiera quitado, nosotros entonces no necesitaríamos al Señor. No necesitaríamos al Señor. No habría pecado. Pero usted sabe que Él trabaja con nosotros todos los días, porque a usted y a mí nos está llevando hacia un fin. ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es el objetivo que está detrás de todo ello? Que al final, a medida se acerque la venida de Cristo, usted y yo debemos parecernos más a ese Señor. Si usted y yo no nos parecemos, sentimos que no nos parecemos a Él, entonces tenemos problemas. La naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? ¿Qué es la naturaleza? Esa es parte de la doctrina del pecado. Está en nosotros. Él no la quitó, no la iba a quitar. La diferencia es que entre nosotros y un incrédulo es que Dios está morando entre nosotros. Y por lo tanto nosotros debemos de reflejar. Dios es luz. Esa luz. Porque si está en nosotros no podemos reflejar a nadie más que al Señor Jesucristo. Él le dijo en una ocasión a las personas con las que platicaba, a los judíos, porque no creían en Él y aun a pesar de los milagros que Él hacía, no creían en Él. Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es duro. La naturaleza pecaminosa la tiene el incrédulo como la tenemos nosotros. ¿Sí o no? Así es, ¿verdad? Ahora en nosotros está el Señor. La naturaleza pecaminosa es la capacidad e inclinación a hacer cosas que nos hacen reprobables delante de Dios. Esa es la naturaleza pecaminosa. Es una inclinación. Esa es la naturaleza pecaminosa. Una inclinación dentro de nosotros que nos empuja. Que todos los días está ahí. Y nosotros tenemos que poner un contra. Porque esa naturaleza nos empuja. Ya nosotros estamos en Cristo. A cosas que nos hacen reprobables delante de Dios. Entonces el creyente debe tener cuidado con la naturaleza pecaminosa. Voy a leer una cita aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 17, Efesios 4, 17, esto pues digo, una coma, en una Biblia Reina Valera, y después voy a ver vamos a ver otra cosa. Esto pues digo y requiero en el Señor. 2 puntos. Hay una orden para usted y hay una orden para mí. Esto pues digo y requiero en el Señor.
2 puntos. Usted ya sabe, es para usted y para mí. Él lo requiere. Ahí está la naturaleza pecaminosa, Ismael. Y Él lo que hace es que en su palabra nos enseña cómo nosotros debemos de actuar para saber que esta naturaleza nos hace daño, pero que a la vez vamos a ver que Dios no se equivoca, Él es perfecto. Que ya no andéis como los otros gentiles. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Pero los otros gentiles son los que no han nacido de nuevo. Que andan en la vanidad de su mente. Nosotros vamos a decir, yo ya no ando en la vanidad de mi mente. ¿A quién tenemos en la mente? ¿A quién tenemos morando en nuestra mente? ¿Qué tenemos en nuestra mente? Desde que somos creyentes, la mente del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? La Biblia así lo dice. Sigamos con el verso 18. Teniendo el entendimiento, los que no están en Cristo, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado en este otro tipo de personas es la que hace, domina, maneja, controla, y si la persona no se arrepiente en su vida al escuchar el Evangelio, si no deja morar a Cristo, esta naturaleza pecaminosa lleva a la persona, al morirse, la lleva a la perdición, al infierno. Dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Una persona sin Cristo está ajeno de la vida de Dios porque hay ignorancia en ellos. ¿Y cómo la persona se designora? Hasta que tiene al Señor Jesús en su corazón. Es naturaleza, es una cita que podemos dar para naturaleza pecaminosa, pero si yo voy a Romanos, si vamos a Romanos, mire, usted quiere hallar sobre la naturaleza pecaminosa, en Romanos 1, usted quiere anotar, del capítulo 1, a partir del verso 18, del 1:18 hasta el 3:20, usted va a hallar, solo vamos a leer porque la cantidad de versículos es grande. 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Mire, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, cuando una persona rechaza al Señor Jesucristo, está deteniendo a la verdad. Y la verdad, ¿quién es la verdad? Es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué más dice? Voy a leer otro versículo. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, con acento en la E, el Señor, es al Dios de los cielos. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La naturaleza pecaminosa hace que el hombre no quiera conocer de Dios. No vamos a leerlo todo porque llegaríamos hasta el 3:20, pero si usted quiere escuchar hablar, usted quiere un respaldo, un sustento bíblico, usted lo va a hallar en Romanos, del capítulo 1, 18 hasta el 3:20. Ahora, vamos a quedarnos ahí, en cuanto a la cita. Usted puede leerla después en su casa. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la naturaleza pecaminosa? Para el creyente, como para el incrédulo. ¿Qué produce la naturaleza pecaminosa en el hombre? ¿Qué no producía en Adán y en Eva hasta antes de pecar? Pero ¿qué produjo en Adán y en Eva después de que ellos pecaron? Inmediatamente después de que ellos pecan, se introduce el pecado en el hombre.
se volvieron desobedientes y como consecuencia de ello, el pecado entró a ellos, la naturaleza de pecado. Entonces, lo que produce la naturaleza pecaminosa es depravación total. La naturaleza, el pecado dentro de nosotros nos deprava. Depravación. Inclinación. La naturaleza pecaminosa produce depravación total. Falta de mérito en el hombre ante los ojos de Dios. ¿Qué más produce? Depravación. ¿Y qué más produce? Vamos a ver. Si produce depravación, el pecado entre nosotros, al final produce la muerte espiritual. Pero antes de la muerte una degradación. El hombre va cada vez más bajo en cuanto a valores, en cuanto a estima, en cuanto a lo que es. Degenera. Se degenera. Hay personas que dicen, yo no soy malo, yo no hago esto, pero es un pecador. Hay un poder dentro de la persona, se llama naturaleza de pecado, se llama pecado. Produce depravación. No hay nada que ante los ojos de Dios tenga mérito con morando en esa naturaleza de pecado. La muerte espiritual. Al final, el hombre si muere con esa naturaleza, sin tener al Espíritu Santo morando dentro de él, y si se muere físicamente, se murió espiritualmente y quedará separado de Dios por la eternidad. Pequeño paréntesis, hermano. Hablando de esa degradación, estaba viendo un video de una persona entrevistando a estas feministas. Uh-huh. Dijo ella, entre otras cosas, y él se asustó, que para ella le era lo mismo tener relaciones sexuales con su papá a tenerlas con un caballo una vez. Le era igual. ¿A dónde va? De lo más malo a lo más perverso. Eso lo produce el pecado. Ahora entonces nosotros podemos ver, de tal manera amó Dios al hombre, que ante lo catastrófico, la catástrofe que ocasionó la desobediencia de Adán en el huerto del Edén y todo lo que implicó esa decisión tan nefasta en la vida del hombre. Porque miren, el hombre se degenera hasta tal punto, peor que los animales. Y a medida avanzamos al final de los tiempos, a medida avanzamos a la venida del Señor Jesucristo, entre tanto el hombre avanza y el hombre, sabemos, se desarrolla en ciencia, se desarrolla en conocimiento. El hombre avanza y entre más se desarrolla el hombre, más se separa de Dios y más se degrada. Tristemente así es. La Escritura dice que por haberse multiplicado la maldad se multiplica exponencialmente. En estos son los tiempos que estamos viviendo. Entonces, lo que mi hermano decía, el hombre se deprava, que lo que dice ese personaje, tener relaciones con su padre o con un animal, es perversión. Eso es perversión. Y esa naturaleza de pecado se transmite, la transmisión de ella es de padre a hijo. Salmo 51:5, porque vamos a entrar. Salmo 51:5. Y es de nosotros los varones que transmitimos. Nosotros los varones le transmitimos en el engendramiento. Cuando engendramos, nosotros, la naturaleza se hereda del varón, del hombre. Por eso cuando el Señor Jesucristo nació no hubo intervención de hombre alguno, fue Dios que puso la semilla. Por eso el Señor Jesucristo, completamente puro y santo, Dios hecho hombre, pero en nosotros los hombres es diferente. He aquí el verso 5,
en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La semilla en la madre la pone el papá. En maldad he sido formado, o sea, todos venimos heredando esa naturaleza de pecado, sí se transmite. ¿Cuál es el remedio para esa naturaleza de pecado? ¿Cuál es el remedio? Nosotros ya tenemos el remedio, la redención, que imparte una nueva naturaleza, una nueva capacidad para servir a Cristo. Mientras la persona no reconozca que hubo quien ya murió por nosotros, por el hombre en la cruz del Calvario, mientras el hombre no crea ni acepte ese sacrificio y que reconozca que Cristo murió por esa persona, no podrá tener redención, ni podrá ser liberado de la operatividad de esa naturaleza en su propia vida. La naturaleza de pecado, el pecado hace estragos en la vida del creyente, del incrédulo. Lo maneja a su antojo, pero lo maravilloso es que en nosotros, aun cuando esa naturaleza está, ya no hace esa naturaleza lo que quiere, porque en nosotros está el Espíritu Santo. Entonces, el remedio, la redención que imparte una nueva naturaleza o una nueva capacidad de servir a Cristo. ¿Cuál es otro remedio? El poder del Espíritu Santo que mora en el creyente para darle la victoria sobre la naturaleza pecaminosa que ya fue juzgada. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo cuando muere en la cruz? Él muere para que el pecado, la naturaleza del pecado en el hombre ya no lo controle. Mientras el hombre no tiene a Cristo, la naturaleza lo controla, pero Cristo ya murió. Entonces Cristo es la solución. Ahora vamos a hablar entonces de otra verdad o enseñanza en cuanto a la doctrina del pecado. El pecado en la vida del cristiano. Está esa naturaleza. Dios la dejó allí. Él está trabajando con nosotros y en nosotros. De hecho, está dentro de nosotros. Pero todos sabemos que nosotros, como dice Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 5, Primera de Juan, se recuerda en el himno, 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, ahí está la naturaleza de nosotros, naturaleza de pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Quién puede decir que ya no tiene naturaleza de pecado? Todos. Ismael lo acaba de decir, ahí está. Esa naturaleza de pecado. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no vemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién se recuerda aquí cuál fue el último pecado que cometió? ¿Cometemos pecados adrede? Fíjense que a mí me está pasando una cosa. Me molesto mucho con lo que está pasando en las esferas del gobierno y a veces me pongo a hablar. Y hablar cosas y yo mismo he mencionado que esta lengua hay que controlarla. ¿Nos gusta pecar adrede? ¿Y por qué reincidimos? Pero a la vez se nos llama ¿a qué? ¿A qué? Que seamos cuidadosos, ¿verdad? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Miren, entonces hay que tener cuidado. ¿Cuál es la norma para el cristiano? A raíz de que tenemos pecado, ¿cuál es la norma para nosotros? ¿Qué es lo que nos norma? ¿Qué es lo que nos da el Señor en su palabra? ¿Habrá algún versículo que nos norma y que nos dice a nosotros cómo debemos andar? Sí, hay muchos. 1 Juan 1:7, ahí estábamos no me pierdan 1 Juan, ahí estábamos en 1 Juan, yo mismo lo perdí. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, andar en la luz, porque Él es luz, está en luz. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces dice, si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la norma para nosotros a raíz de que tenemos una naturaleza de pecado? El apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ya no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si eso hago, entiendo que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, nadie puede ser impecable, todos impecable en el sentido de que no peca. Todos pecamos, todos fallamos, pero todos somos responsables de tener cuidado. De tener cuidado y de estudiar la palabra, porque en la medida que nos llenamos de la palabra, esta palabra nos lleva a cambiar nuestras actitudes y nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son los preventivos del pecado en la vida del creyente? ¿Cuáles son los preventivos? ¿Qué podemos encontrar? ¿A dónde podemos ayudarnos nosotros para que con esa lucha que tenemos de esa naturaleza de pecado, nosotros podamos, ¿dónde voy a aprender yo sobre este tema, sobre esta situación que el hermano está hablando? Los preventivos del pecado. Salmos 119. El salmo más grandísimo que hay, yo creo que este es. Salmo 119, 11, ¿qué dice? Un montón de versículos tiene. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo entienden este versículo? En mi corazón, este es un preventivo, es la escritura, la palabra de Dios. Entonces usted se va a este salmo y el Señor le dice: en mi corazón. Pero la Biblia dice que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, todos los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias. Pero dice que también en ese corazón, porque el hecho de que seamos creyentes no significa que ya de un creyente ya no salen cosas malas. Sí las salen, porque tenemos esa naturaleza de pecado. Pero hay de nosotros si dejamos que esa naturaleza de pecado esté tan activa dentro de nosotros. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Ahí de donde está la fuente que nace todo lo malo, ahí en ese corazón debe estar guardada la palabra. He guardado tus dichos. ¿Cuáles dichos? Dígame usted un dicho de la palabra. Dígame usted un versículo de memoria que se lo sepa así. Todos deberíamos de saber así de inmediato un versículo. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dice: he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué nos ayuda? ¿Cuál es el preventivo? ¿Cuál es el preventivo? Tus dichos, tu palabra. La palabra morando en nosotros nos debe servir de advertencia para saber que antes de pecar, nosotros tenemos esos dichos morando dentro de nosotros.
La palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones. Así dice la Escritura. Y cuando la palabra de Dios mora en abundancia, produce efectos abundantes. Si no mora en abundancia, entonces nosotros fácilmente vamos a pecar. Dice, entonces, ¿cuál es el preventivo? La palabra. ¿Qué dice los dichos? ¿Para qué nos sirve? Para no pecar contra ti. Es decir, no vamos a pecar ya, no, para no pecar adrede. Porque hay pecados de omisión, hay pecados que los cometemos adrede. Un día vamos a hablar de los tipos de pecado. Entonces, ahora los invito a leer San Juan 17:15. No vamos porque quiero llevar, después vamos a ir a Santiago, pero va a ser un poquito después. El otro preventivo, hay otro preventivo. San Juan 17:15. ¿Alguien lo quiere leer? No ruego que nos quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ajá. El Señor está orando ahí. La intercesión del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, y dice, ¿por quiénes está orando? No, está hablando de su gente, los que van a quedar después de que se vaya. Dice el verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Nosotros no somos del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cristo es el dueño del todo y su casa es en el cielo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿cuál es el otro preventivo aquí? La intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en el cielo un abogado. Él está sentado. Después de que Él muere. Su obra redentora es completa cuando nosotros hablamos de muerte, resurrección y ascensión de Él a la casa de su Padre. Cuando Él regresa a la casa de su Padre, regresa como el Hijo del Hombre, como Dios hombre. Y la Biblia dice, se sienta a la derecha de su Padre. Y la Biblia dice en Isaías, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es Dios. Entonces, el otro preventivo es la intercesión. Él intercede por nosotros como hombre. Él muere la parte humana. Como hombre experimenta todas las tentaciones, los sufrimientos que experimentamos nosotros los hombres. Y está en el cielo e intercede por nosotros. Ese es el otro preventivo. Él intercede por nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Los judíos un día le van a decir lo que dice Isaías 53:4. Nosotros le tuvimos por herido y abatido de Dios. Para ellos, el Dios lo mató, Dios lo castigó. Cuando está muriendo en la cruz, para los judíos es Dios que está permitiendo que Él muera, porque para ellos no era Dios. Pero un día, los judíos, estando ya a punto de ser destruidos por el anticristo, van a clamar y van a hacer esta confesión de pecado y se van a arrepentir. Gracias a Dios que nosotros los gentiles, Él nos ha permitido tener una relación con Él. El primer preventivo, ¿cuál es? La palabra. El segundo preventivo, ¿cuál es? La intercesión del Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, porque Satanás va al cielo y nos acusa. Y dice, allá en La Ceiba o allá en Sambo Creek, mira, allá está Julana de tal, dice que es tu hija o tu hijo, y mira lo que está haciendo. Ahí tenemos un abogado efectivo, un abogado completo, competente,
que intercede por nosotros ante el Padre, porque como tenemos una naturaleza de pecado y todos le fallamos, entonces el Señor Jesucristo intercede a nuestro favor. ¿Cuál es el otro preventivo? A raíz de esa naturaleza de pecado que nosotros tenemos. San Juan 7:37. 7:37. El versículo que siempre me ha gustado mucho. Y me lo sabía de memoria, pero ahora hay partecitas que se me va olvidando, consecuencia de que estamos más jóvenes cada vez. Y nos vamos desgastando física y mentalmente. Dice así, apréndaselo conmigo. Yo creo que se lo sabe. ¿Quién se lo sabe? En el último, él estaba a punto ya de ir a la muerte. Él estaba a punto de morir. Y miren lo que le dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús, a ese que hemos venido a recordar con los símbolos, el pan y la copa. Me gusta mucho ese himno que dice: estoy bien, estoy bien. Porque estamos bien, porque Cristo un día no estuvo bien. Un día muere en una cruz para salvarnos. Entonces dice, Jesús se puso en pie. Imagínense, estando sentado se para y alzó la voz, levanta su voz, diciendo: si alguno tiene sed. ¿Habrá gente que no tiene sed de Dios? Si alguno tiene sed, le dice a las personas con que está hablando, venga a mí, les dice, venga a mí y beba. ¿Y que tenía algo para tomar él? ¿Qué podían pensar? ¿A qué audiencia? Venga a mí y beba. Y les dice él: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es el tercer preventivo? Ante la presencia de la naturaleza de pecado en nosotros. ¿Cuál es el tercer preventivo? Ahí lo dice: venga a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es lo mismo que está diciendo: de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es el tercer preventivo? Su Espíritu Santo. ¿Para qué está el Espíritu Santo? Pregúntese usted, ¿para qué está el Espíritu Santo dentro de usted? Hagámonos esa pregunta: ¿para qué está el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Para qué lo tenemos ahí? ¿Sentimos que realmente está el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Es una realidad? Sí lo sentimos, sabemos que está, pero ¿qué hace usted sabiendo que tiene el Espíritu Santo dentro de usted? Es un preventivo. El Espíritu Santo no solo está ahí, el Espíritu Santo está trabajando dentro de usted y dentro de mí. El Espíritu Santo es el que nos reprende. Y yo le digo al Señor: haz conmigo lo que tengas que hacer con tu espíritu, si necesitas lo que tengas que hacer. Cada quien ora a su manera y le pide a su manera, pero Dios le va. Si usted le pide a Él que haga ese espíritu, su espíritu entre usted, Dios lo está escuchando. Cuando le pedimos esto es porque el Espíritu Santo va a hacer, y de hecho lo está haciendo, lo que necesita hacer dentro de nosotros. Ahora, ¿qué necesita hacer el Espíritu Santo entre nosotros? Hermana Aurora, ¿qué necesitará hacer el Espíritu Santo? ¿Qué necesita hacer dentro de usted? Hagámonos esas preguntas cuando leamos la Escritura. ¿Le gusta que la reprenda el Espíritu Santo? Ojalá nos pudiera dar las orejas físicamente. Ahora imagínense esa naturaleza de pecado dentro de nosotros. Y está el Espíritu Santo ahí, impulsándonos a la naturaleza a que hagamos lo que desagrada a Dios. La Biblia dice que
que hay una ley en nuestros miembros. En todos nuestros miembros opera una ley, la ley del pecado y de la muerte. ¿A dónde está esa naturaleza de pecado? ¿A dónde creen que opera más en nosotros? En los miembros de nuestro cuerpo. ¿Con qué pecamos nosotros? Con estas manos, con los pies llevándonos allá a un lugar donde no debemos llevar, con estos ojos mirando lo que no debemos de ver, con esta boca hablando lo que no debemos de hablar, criticando, diciendo, hablando de alguien que no tenemos pruebas o constancia de la vida de una persona. Entonces, ¿a dónde opera esa naturaleza de pecado? En los miembros. En los miembros. ¿Y a dónde opera también? En la mente. Aquí en la mente. Y es terrible. Pero cuando a usted le ha pasado eso, que de repente hay una avenida en su mente de un pensamiento terrible dentro de usted, y usted se pregunta, ¿por qué esto dentro de mí? Si soy un hijo de Dios. Entonces, ahí está el Espíritu Santo, hermana Aurora. ¿Qué hace el Espíritu Santo en ese momento? Ese es el tercer preventivo. 3 preventivos. Ahora, cuando persistimos en querer pecar, la Biblia dice, para el incrédulo, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él salvación. Ese es cuando la Biblia le habla a una persona a quien se le presente el Evangelio y una vez reprendido por la palabra no quiere aceptar al Señor Jesucristo, lo detiene con injusticia, la verdad, y le dice al Señor Jesucristo, no te quiero morando en mi corazón. Eso es para el incrédulo, pero para el creyente, ¿qué nos dice a nosotros respecto de pecar? Que cuidemos una salvación. Cuidemos una salvación. Una salvación tan grande. Y la salvación de nosotros se afecta cuando nosotros cometemos pecado. Y cuando lo hacemos aún sabiendo lo que estamos haciendo. Los castigos por el pecado en la vida del creyente. ¿Qué castigos puede haber si un creyente empieza a pecar y reincide? La pérdida de la comunión. Pérdida de la comunión. ¿Qué más? ¿Qué otro castigo? Es terrible, hermano. Es terrible. Perder la comunión. Hay un montón de hermanos que un día estuvieron aquí y hoy ya no están. Lógicamente, el que ya no se congrega, el que no quiere la comunión con sus hermanos, no tiene comunión con Dios, está pecando. Si una persona se aparta, no quiere, ya no está acá con nosotros, ya no lo vemos, esa persona está pecando, hermano. Un día se bautizó. No está obedeciendo, no está yendo a los cultos, tratando de encauzarse otra vez. Hay pérdida de comunión. Déjeme ver algo aquí. Si decimos 1:6 de Primera de Juan que tenemos comunión con Él, con acento en la E, con Él, andamos en tinieblas. Mentimos. Mire que pecado. Tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. La verdad se practica. La fe cristiana se vive practicándola. Si no practicamos la verdad, si no practicamos, no tenemos un estilo de vida que demuestre que nosotros hemos nacido de nuevo, cambiando nuestro vocabulario, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de actuar, entonces nosotros no estamos haciendo lo que la Biblia nos dice debemos de hacer. Eso es claro. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Viene una disciplina de Dios. Hebreos 12:6.
a veces viene hasta la muerte física. Cuando una persona ha caído en pecado y se aparta del Señor, de la iglesia local, porque la iglesia local tiene que tomar sus medidas, es bíblico. Viene la disciplina del Señor y en muchos casos viene hasta la muerte física. Muerte física. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Cuál es el remedio para el pecado en la vida del creyente? ¿Cuál es el remedio para el pecado en la vida del creyente? Creo que ya lo leímos. San Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa cuando Él tiene que limpiarnos? Cuando la naturaleza de pecado ha ganado ventaja en nuestras vidas. Y de hecho todos le fallamos al Señor, pero algunos le fallamos en mayor medida y otros en menor medida. Y ahí es donde nosotros debemos de ser cuidadosos, muy cuidadosos. ¿Utiliza Dios la naturaleza de pecado? ¿La utiliza en nosotros para nuestro bien? Otra pregunta que yo les hago. Oigan la pregunta, ¿utiliza la naturaleza de pecado entre nosotros? ¿La utilizará para hacer, para algo dentro de nosotros? ¿Qué piensan? Dios no tienta a nadie. Eso está en Santiago. Pero no sé ya el tiempo que tenemos. Esto es maravilloso, hermanos. Esto quizás lo vamos a ver en otra prédica, pero me acuerdo de algo. El significado de la salvación y la bendición que comporta o lo que resulta de esa muerte. ¿Usted ha pensado alguna vez cuáles son los efectos de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario? ¿Qué efectos produjo? ¿Qué efectos produjo la muerte del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario? Hablar de los efectos es como también hablar de las bendiciones de la muerte de Cristo. ¿Qué efectos? ¿Cuáles son las bendiciones? Uno de los efectos que tuvo la muerte de ese Cordero, de ese Dios hecho hombre en la cruz. ¿Usted ama al Señor Jesucristo? ¿Ustedes lo amamos al Señor Jesucristo? ¿Cómo demostramos que lo amamos? Como un ser tan grande que hizo, lo que leyó el hermano Isaías 53. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Perdón. Esto es de reflujo, para los doctores acá. Tengo problemas de reflujo. Vean esas tos, no es que tengo tos. Ahora, ¿qué efecto produjo la muerte del Señor Jesucristo? Les voy a leer varios efectos. Uno de ellos, después lo vamos a predicar, fue una sustitución. Ese es un efecto. Otro efecto, proveyó la redención del pecado. Efectuó la reconciliación. El hombre estaba enemistado con Dios. Proveyó la propiciación. Acabó con el régimen de la ley. Y esa muerte es la base para que el creyente pueda ser limpiado de pecado.
El creyente, no el incrédulo. El incrédulo no puede ser limpiado de pecado. El incrédulo conserva su pecado. Y si se muere siendo incrédulo, sus pecados le llevarán al infierno. Pero para el creyente es la base, esa muerte de Cristo. El creyente se limpia. El Dios lo limpia de sus pecados, de la mancha de sus pecados. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado estará siempre sobre ti. Y se necesita que confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Eso lo pide para una persona cuando no tiene a Cristo. Ahora, si el incrédulo se muere sin hacer esa confesión de fe al Señor Jesucristo, la muerte de la sangre de Cristo, el sacrificio, con esa sangre no se le puede limpiar, porque no quiso que se le limpiara. Pero para nosotros es la base para que el creyente pueda ser limpiado. Pero me queda una. Hay más, usted puede buscarla. Otro de los efectos que produjo la muerte del Señor Jesucristo, ¿cuál se imaginan que es? Condenó la naturaleza pecaminosa, lo que ya lo habíamos mencionado. La muerte de Cristo nos obtuvo un importante beneficio al dejar inoperante el dominio legal del pecado que anida en nuestra naturaleza. Eso hizo la muerte de Cristo. Nos obtuvo un importante beneficio al dejar inoperante el dominio legal del pecado. O sea, cuando ya estamos en Cristo, ya la naturaleza del pecado no tiene dominio legal sobre nosotros. ¿Entienden? No hay dominio legal del pecado. Si bien el pecado está dentro de nosotros, un día Cristo lo va a quitar. Cuando sucedió esto, cuando ya no tiene, a partir de cuando no tiene dominio sobre nosotros, cuando el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. La crucifixión del cristiano con Cristo significa separación del dominio del pecado sobre su vida. La Biblia dice, hay otro versículo que dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, no gobierne. El pecado no debe gobernarnos a nosotros los creyentes en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Todos tenemos concupiscencias, lascivia, todos. En algunos y en otros a un grado de mayor o menor medida, pero todos tenemos algo de lascivia y de concupiscencia, deseos sucios de esa carne que está todavía ahí, la lascivia y la concupiscencia. Entonces, la crucifixión con Cristo significa separación del dominio del pecado sobre su vida. La pregunta es, ¿continuaremos en el pecado? Recibe por respuesta un enfático no, basado en nuestro morir con Cristo. Este morir con Cristo efectúa la destrucción del cuerpo de pecado, pero no el vocablo destrucción. No significa que el pecado deje de existir. El pecado siempre está todavía en nosotros. Significa que más bien que la naturaleza pecaminosa queda dentro de nosotros ya como creyentes inoperantes. Aunque pequemos, no somos nosotros, es el pecado que mora en nosotros. Por eso necesitamos y por eso debemos de pedirle al Señor que ojalá hoy viniera Él, pero a veces solo pensamos por nosotros y hay un montón de gente perdida que el Dios de los cielos sabe que se va a arrepentir. Entonces, por consiguiente, el creyente es ahora libre para vivir una vida que agrade a Dios, aun cuando es todavía posible dar oídos a las insinuaciones del pecado y seguir sus impulsos. Nunca podrá el pecado recobrar el dominio y el control que ejercía antes de que nosotros nos convirtiéramos en el Señor Jesucristo. Aunque muchas veces le demos oído a la naturaleza del pecado y hagamos algunas cosas que no corresponden, cuando nos arrepentimos, a veces seguimos sus impulsos. Nunca, dice, la naturaleza del pecado podrá recobrar el dominio. Cuando no estábamos en Cristo, nos dominaba la naturaleza del pecado. Una vez que vinimos a Cristo, ya no nos puede dominar. Cristo está en nosotros. El control que ejercía antes de la conversión. En otras palabras, antes de la conversión éramos una cosa. Ahora, después de la conversión, somos otra cosa. ¿Qué somos?
nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, como conclusión, ¿qué nos pide el Señor? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de vuestra carne. Eso nos dice. Que cuidemos una salvación tan grande. Que estudiemos, que leamos, estudiemos, meditemos en su palabra, para que los dichos de su boca, guardados en nuestros corazones, nos ayuden para no pecar adrede. Y si alguien acá no tiene al Señor Jesucristo, está en un grave riesgo y en enorme peligro. ¿Y cuál es el riesgo para que si una persona no esté en Cristo? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo más grande es morirse sin haber recibido al Señor Jesucristo. La muerte del Señor ya no puede tener efecto. El que se murió sin querer reconocer al Señor Jesucristo como Salvador se perderá. Pero Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos los hombres procedan a arrepentirse. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, si hay alguien que quiere aceptar al Señor, nosotros podemos ayudarlo y orientarlo a fin de que usted tenga paz con Dios. El Señor bendiga su palabra, nos ayude, porque el objetivo de venir acá es escuchar por un oído y no dejar que se vaya por el otro, es atender esa palabra. Sea hacedores de la palabra y no solo oidores. El Señor bendiga su palabra.